pero sobre todo al banco y a los argentinos que nos han ayudado desde el principio. Y lo digo desde que empezamos con juicios acá en Uruguay, y no había nada, y no había posibilidades, y nadie nos atendía, no había desde el Estado una posibilidad de investigar. Fueron los argentinos los que nos ayudaron. Por lo menos a mí en lo personal fui consiguiendo direcciones de mails que me iban dando en fiscalías, en defensorías. Recién después me enteré que yo creía que eran fiscales y eran defensores de víctimas, y hasta ahora conservo relaciones que tuve en aquel entonces, y hacíamos las cosas sin que fuera algo oficial, porque desde el gobierno uruguayo y desde la estructura de la justicia uruguaya no había nada. Los fiscales tampoco investigamos acá en Uruguay en el proceso inquisitivo que tenemos, pero de hecho las víctimas son las que investigan hasta ahora, y de hecho son las víctimas las que le proporcionan al fiscal, al juez, a los abogados, a quien quiera colaborar. No tenemos la figura del querellante, entonces estamos varios siglos atrasados con relación a los juicios argentinos, y eso nos ha causado gran tristeza, porque mientras en Argentina, en el primer gobierno con Alfonsín, estuvo el juicio a las juntas, estuvo el nunca más, todo eso que para nosotros era algo tremendo, novedoso, acá en Uruguay el primer gobierno democrático terminó con todo aquello que se había hablado en la concertación nacional programática, todas aquellas esperanzas, aquellas comisiones investigadoras parlamentarias. Hubo desde el Poder Ejecutivo y desde la derecha todo un discurso de olvidarse, de no hablar, de poner fin a todo lo que fuera investigación, y así el primer presidente democrático que tuvimos, Sanguinetti, hablaba despectivamente de los que tenían los ojos en la nuca, hablaba del cambio en paz, y nos ponía como ejemplo. Y ahora me acuerdo cuando veo todas estas cosas, justamente cuando están encontrando al padre, esta señora, después de 76 años de buscarlo. Nos ponía como ejemplo Sanguinetti, lo recuerdo bien, lo que pasaba en España, cómo España había dado vuelta a la página, nadie buscaba nada, todo era felicidad en España. Tal vez Macarena, vos no te acordarás, pero yo sí me lo acuerdo porque sos muy chiquita. Y en un momento determinado, con la ley de caducidad, nosotros quedamos descorazonados, los juicios se terminaron, no hubo nada. Es decir, en la Argentina por lo menos se empezó, la gente supo, y eso es el germen, creo yo, de la condena social que existe en la Argentina y que nosotros no la tenemos. Nosotros acá se hace la marcha del silencio el 20 de mayo, cada día más grande, pero más allá de la marcha del silencio no tenemos grandes movilizaciones. ¿Cómo se movilizaron ahora con el 2x1? Salieron todos a la calle y consiguieron dar vuelta a unas decisiones judiciales injustas. Y acá la Suprema Corte de Justicia puede haber declarado inconstitucional la ley 18.831, imponiendo la prescripción de crímenes que son de lesa humanidad, diciendo que no existe esa categoría de crimen de lesa humanidad en Uruguay. Y entonces a veces uno piensa cómo Uruguay tiene para afuera tiene una imagen de país con una agenda de derechos, de país adelantado, y por otro lado estamos en una situación que, no sé, en Perú, yo por ejemplo en un juicio cité la sentencia de Fujimori, y no vamos a decir que Perú era un país adelantado en materia de derechos humanos, pero lo que en Perú se decía que eso era un crimen de lesa humanidad y que no estaba, esas cosas acá no existen, ¿no? Y
es difícil encontrar, todavía se están usando, nosotros usamos subterfugios para poder procesar a los primeros militares, diciendo que, primero que era un crimen de lesa humanidad, por tanto imprescriptible. Era un delito permanente y por tanto imprescriptible. Pero si no lo consideraban así, bueno, íbamos por otras vueltas jurídicas para llegar a decir esto sería un homicidio y en todo caso muy especialmente agravado y se eleva en tanto y cual. Eso se terminaba en 2011. Recuerdo cuando fui a declarar por el juicio de Macarena a Quito, advertíamos eso, se iba a terminar en Uruguay todos los juicios. Hubo quien después, algunos tienen ahora una construcción diciendo el término cuando rigió la ley de caducidad no se cuenta, pero estamos siempre atrasados, ¿no? Estamos en una posición muy embromada porque al no reconocer la imprescriptibilidad de esos crímenes va a llegar un momento en que todo se va a terminar si no cambia la jurisprudencia, pero es tan difícil que cambie porque la estructura judicial está anquilosada, porque no se avanza en la jurisprudencia, porque los jueces de primera instancia no son audaces, porque después le revocan en segunda y los de segunda quieren llegar a la corte, y entonces toda esa estructura judicial que está perimida, que la forma de nombramiento es mala, está en la Constitución, pero no se nombra por méritos, se nombra por no sé, por antigüedad, por estar sentado, por un arreglo político. Eso es una situación. Entonces, ¿por qué agradecemos a la Argentina en esta materia? Porque gracias a lo que las abuelas hicieron en Argentina, porque fueron avances científicos impresionantes, pero ¿quiénes estaban ahí? Las abuelas peleando, yendo a todos lados. Tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que yo le había traído, no tengo por qué citar la Convención, ¿qué es el derecho a la identidad? Está acá en la Convención. Y bueno, yo en realidad no sabía que era una conquista de las abuelas, ahora me entero porque que es una conquista de las abuelas. Y bueno, el derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, ahora todos lo entienden así, pero no siempre ese derecho a la identidad fue protegido. Acá, en materia de legitimación adoptiva, durante muchos años, hasta hace bastante poco, la legitimación adoptiva se eliminaba, en una época se quemaban todos los antecedentes, después se guardaban en forma reservada y era un delito revelarlo. Recuerdo haber tenido que argumentar, siendo fiscal en el interior, en Paysandú, hace muchos años, para que un niño pudiera repudiar una herencia que podía buscarse el expediente y que no era delito conseguir. Actualmente esas cosas ya no se usan, pero Macarena sabe que hay muchos chicos que no necesariamente, o no sabemos, pero aparentemente no son hijos apropiados, pero sí son niños adoptados a los cuales se ocultó su origen y no lo pueden encontrar. Macarena mismo armó un grupo de identidad y se busca y se sabe más o menos por dónde pueden haber nacido, pero de ahí no avanza. Entonces, el primer caso que nombraste, el de Paula, fue secuestrada acá, en Uruguay, acá en Fernández Crespo, iba a decir Sierra para los viejos, enfrente al cine Miami, que tampoco existe más. Soy tan chiquita porque entendí. Era cuando se hacía la limpieza por el Mundial del 78. Se sacaban a todos los subversivos de Argentina y Uruguay porque podían hacer atentados. Ellos habían venido, el matrimonio Logares Rispón, acá a Uruguay, estaban viviendo allá por el complejo Millán, vinieron y los secuestran, los llevan para la Argentina. Ellos fueron vistos porque fue un expediente que yo tuve y lo seguí, fueron vistos después en Banfield, era el circuito Camps,
y estuvieron el comisario de ahí de la brigada de San Justo, creo que fue el que se la apropió, y esa chiquilina ya tenía 23 meses cuando se la llevaron, pero la anotaron como nacida en el día cuando se la apropiaron, que fue el 18 de mayo del 78. Entonces esa niña fue criada por ese matrimonio, y toda la historia de la abuela de Elsa Pavón para encontrar a esa niña, y todo lo que demoró la justicia, porque ahora la justicia no es tan lenta. Esa niña estuvo con sus apropiadores, fue ubicada por la abuela y fue la primera que tuvo, según tengo entendido, la primera con la cual, con los marcadores. Pero después de tener el análisis, después todavía no la restituyó, demoró como un año en restituirla. O sea que no era tan sencillo en aquel entonces que le reconocieran a los niños, le reconocieran que ese matrimonio que se lo había apropiado había cometido un delito. Y que los niños tenían derecho a vivir con su familia, que esa era su identidad y que tenían derecho a reconstruir su historia. Ahora parece que la cosa es más sencilla y hay 3 niños que nacieron bueno, ella habló de las maternidades clandestinas y una de ellas fue Banfield. Y en Banfield nacieron 3 niños que debieron ser uruguayos, así como Macarena debió ser argentina, y te quitan no solo te quitan el nombre, la identidad, la familia, te imponen una nacionalidad y unas costumbres y una vida que no es la tuya. Esos 3 niños eran hijos de padres uruguayos, estaban en Banfield y las madres parieron ahí y les fueron arrebatados. La hija de Aida Sanz, la hija de Mari Artigas y Carlos de Lía, que era el hijo del matrimonio de Lía Casco. Y por ejemplo, Carlos de Lía recuperó su identidad recién, creo que en el 95 o algo así. En el 95. Hubo otros niños que fueron apropiados más a mayor edad, como Amaral García, por ejemplo, que sus padres fueron fusilados en Soca, y Amaral tiene recuerdos de sus padres. Como Paula tenía algunos recuerdos a pesar de tener 23 meses, otros niños que se salvaron por un pelo de que se lo llevaran. Tenemos también a los hermanitos Julien, que estuvieron con la mamá de Macarena, aparentemente los vieron en la pieza que es mi despacho ahora, en este momento, en esta casa, que fue un centro de reclusión clandestino. Y también Anatolia conservaba recuerdos de Gavazo, por ejemplo. Tristes recuerdos, pero Gavazo lo trataba bien, pero se acordaba en aquel momento, no sé ahora, de lo que había, de cosas que había visto de su mamá. Entonces, por decir esos casos que conozco, pero entonces acá en Uruguay, no sé, capaz que Macarena le explica mejor cómo está organizado el banco de datos genéticos, porque nosotros podemos tener, y de hecho el otro día me hicieron un comentario una compañera que está en juicios, no sabemos si acá no hay niños que hayan traído de la Argentina, porque no solo había por supuesto, un designio de que los niños no se criaran con los subversivos, de cambiarle la mentalidad, de que criados en hogares cristianos, y bueno, toda esa cuestión de quitarle la ideología, un fondo ideológico, pero que los niños cambiarle su vida. Pero también vemos, por ejemplo, que los hermanitos Julien fueron en avión hasta Valparaíso. ¿Por qué? Los dejaron ahí. Hubo un negocio que se frustró. Siempre hemos pensado algo así, porque en algunos casos hubo dinero, en otros casos no, hubo pago de favores, hubo amistad, pero tal vez ahí había alguna situación que esos niños iban a ser entregados a alguien, el negocio se frustró, porque si no, ¿cómo iban a llevar un avión? Nosotros no tenemos muchos aviones, no tenemos una flota, como podía suceder en la Argentina.
o fue un avión que vino especialmente a buscarlo y no se sabe, o un avión uruguayo lo llevó y después tampoco se sabe quién lo llevó. Entonces hay toda una cuestión para investigar en Uruguay de si acá hay niños que pueden haber sido traídos, hay nietos que pueden haber venido de la Argentina. Es una situación de todos esos, todas esas campañas que se hacen allá. Yo creo que había que entenderlas acá, aunque sí hay algunos que tienen el pensamiento de que a veces es una fantasía, por supuesto. Saben que son adoptados y piensan, seré hijo de un desaparecido, pero eso pasa. Y el banco de datos no solo es útil para identificar los niños, ha sido útil para identificar los restos de desaparecidos. Recuerdo aquel encontrado que era de Rocha, que fue en Argentina, que se lo identificó, y era un chileno. Bueno, ese tipo de cosas es porque nos falta a nosotros, nos falta mucho todavía, y creo que además nos falta, hay mucha quietud, eso es lo que yo percibo, no sé si ustedes lo sienten igual, pero nosotros tenemos que construir la memoria, y a veces el otro día sentí a Susana Mayo que decía, bueno, les pasamos la bandera a los jóvenes. Y no sé si ahora tenemos nosotros que tirarle ese fardo a los jóvenes, porque nosotros, que somos los veteranos, los que vivimos todo eso, tenemos la obligación, hay que construir la memoria. La memoria se construye día a día, porque se ha considerado que el terrorismo de Estado en estos países fue una catástrofe social. Pero nosotros tenemos que reconstruir el tejido social con unas bases sanas, bajo la verdad, y no con este ocultamiento que siempre tuvimos acá, ese silencio, y nos hablamos entre nosotros y tenemos que salir afuera, tenemos que salir a los centros de enseñanza, tenemos que explicarlo, y que los muchachos sepan lo que pasó, porque la mayor parte de la gente no lo sabe, porque nuestros juicios son escritos, procedimiento inquisitivo, y nadie conoce lo que pasa dentro de ese juicio. Hay un montón de pruebas en todos los juicios y hay una cantidad de cosas que nosotros hemos recogido. Si fuera un juicio oral, si hubiera una figura de un querellante, si hubiera alguien que lo difundiera, si los medios de prensa se interesaran en decir qué cosas se supieron y no dar un titular, o que vino a declarar el general tal o el general cual, que lo más ahora ya ni van la televisión porque ya perdió como interés y ellos no van tampoco. Entonces creo que estamos retrocediendo. Esa es la impresión que tengo. Y no quiero ser tan pesimista. Tuvimos la sentencia en el 2011, la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, único caso en que Uruguay fue condenado, y muchas cosas se le dijeron a Uruguay, y el 80% de eso no lo ha cumplido. El Observatorio Luz Ibarburu pidió el otro día un informe de qué cosas se habían cumplido, cuál era todos los ítems del cumplimiento de la sentencia Hellman, que lo que habían intercambiado y lo que le contestaron fue una vergüenza. Los jueces en general consideran que no hay aplicación de la sentencia Hellman como una cosa general, que la interpretación de la Corte Interamericana, que es la intérprete última de la Convención Americana y que tenía que ser una interpretación obligatoria, es para ese caso y no para otros. Eso del control de convencionalidad acá no les cierra, porque para ellos está la Constitución primero que la Convención Americana. El derecho internacional de los derechos humanos tampoco juega mucho, y entonces somos como una isla, porque uno ve la jurisprudencia chilena, salvo Brasil, que no tiene juicios, vemos por otros lados y vemos jurisprudencia muy interesante que citamos. Nosotros siempre nos basamos en jurisprudencia no solo de la Corte Interamericana, no solo de la Corte Penal Internacional, nos basamos en jurisprudencia de los países vecinos.
jurisprudencia argentina, chilena, bueno, por eso digo hasta de Fujimori, ¿no? Y sin embargo, incólumes, no pasa nada con eso, no sucede nada. Y bueno, entonces eso de pasar la bandera lo veo muy relativo. Nosotros tenemos que ver por qué la sociedad nuestra, el tejido social se ha deteriorado, hay vínculos que se rompieron, que por el exilio, por la prisión, por esto mismo que por la mentira, por haber ocultado durante años lo que sucedió, y nosotros tenemos que sacar eso a luz. Y bueno, yo creo que me extendí mucho y medio sin ton ni son, pero quiero decir que con respecto al plan sistemático, yo tuve el placer y un honor de estar con María Roqueta, que fue la presidenta del tribunal que condenó a Videla en ese plan sistemático. Fuimos a Guatemala en una cuestión que organizó CES y otras organizaciones, WOLA, para que fuéramos al juicio de Ríos Montt. Fue Solís, un juez chileno, que estuvo en la cocina Pinochet, María Roqueta y yo. Fuimos a presenciar el juicio de Ríos Montt. Y eso del plan sistemático, fueron 35 niños y se logró ahí, si bien en el juicio a la Junta ya había condenas por apropiación de niños, no se había logrado eso de considerarlo un plan sistemático. Así como nosotros clarísimo tenemos el plan Cóndor, tenemos que tener muy claro que se organizaron y lo pensaron y tuvieron toda una construcción destinada a que los niños perdieran su identidad y fueran a dar a otros hogares. Entonces, acá tenemos a Macarena, que es un ejemplo viviente de alguien que recuperó su identidad, que rehizo su vida, que trabaja para los derechos humanos y que la tenemos como representante nacional. Y es mucho decir, pero es un peso, es un peso tremendo, y creo que el construir memoria es un deber nuestro, y ese deber lo tenemos que ejercitar todos los días. En lo personal me estoy yendo ya de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creo que debimos hacer más en ese plano. No era nuestro cometido específico, pero sí más en promoción y difusión y enseñanza de los derechos humanos. Y eso lo podemos hacer todos, creo. Y creo que además debe ser una política del Estado de difundir y que se sepa lo que pasó, porque eso mismo, no habrá condena social si no se conoce primero. Y Uruguay es un país de silencio, y actualmente hay un ambiente que yo lo veo muy difícil. Todos estos militares que se atreven a decir, que se atreven a amenazar, el otro día el de Mercedes cuando fue puesto de manifiesto, presidente del Club de Leones, todo lo que se ha, y ellos están trabajando ahí y están confundiendo, porque si nosotros no tenemos la palabra para explicar lo que pasó y decir, bueno, no, ellos hicieron esto y lo otro, se compara una rapiña común y corriente con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en serie y en forma sistemática. Y como que es lo mismo un chico del barrio Borro que comete una rapiña que un militar que torturó y asesinó y violó mujeres y se apropió de niños y lo hizo en forma sistemática. Porque las comparaciones existen, las redes sociales existen, y nosotros nos damos cuenta que hemos sido incapaces de mostrar lo que pasa, Y el otro día me preguntaron si yo, hablaron de la amenaza del comando Bernays, si yo me siento desprotegida, pero no porque piensa que me van a venir a matar, sino porque no hay desde el Estado una respuesta suficiente para decir esto así no va. Acá hay que investigar,
Y así como hay que investigar esa amenaza o lo que dijo fulano o lo que pasó en Ejea, bueno, así como hay que investigar eso, también hay que poner un freno a esta gente que está ahí, agazapada, y si nos olvidamos de eso, no digo que mañana los vayamos a tener de vuelta, pero ellos se consideran con derecho de hablar y nosotros los dejamos hablar, porque no sabemos cómo cerrarle la boca. Bueno, hasta acá.